padre Carlos Guillén. Él es doctor en teología litúrgica, también bachiller en ingeniería electrónica, profesor de teología y capellán de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, además de profesor de la maestría en matrimonio y familia de la UDEP. También nos acompaña el padre Franz Alfaro. Él es bachiller en teología por la Facultad Redentoris Mater del Callao, párroco de la parroquia San Martín de Porres en Castilla, y se encuentra culminando sus estudios de la maestría en matrimonio y familia. Y como tercera panelista invitada tenemos a la magíster en educación con mención en tutoría y educación familiar, Marina Moreno. Ella es licenciada en educación familiar, miembro del Consejo Directivo, directora del Departamento de Orientación y Formación y del Departamento de Familia del Colegio Vallesol, miembro directivo del Centro de Educación y Orientación Familiar Raíces, Piura. También alumna de la maestría en matrimonio y familia. Marina es esposa y madre con 25 años de matrimonio. Cada uno de ellos comentará sus experiencias propias vividas durante la pandemia, qué ha significado para todos los católicos y cristianos el hecho de que las familias, ¿no?, se hayan convertido en el resguardo principal de la fe, ¿no? Al haber tenido durante tantas semanas los templos cerrados, pues hemos sentido, ¿no?, esa necesidad de fortalecer nuestra fe, de transmitir la fe a nuestros hijos y también a nuestros amigos y comunidad desde nuestros hogares. Así que para empezar la conversación, le doy paso al padre Carlos Guillén, a quien escuchamos muy atentamente. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Muchas gracias, Gloria, y saludo a todos mis colegas del Instituto de Ciencias para la Familia. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes también a todos los que siguen este panel. Me ha tocado introducir el tema haciendo una breve reflexión acerca de las enseñanzas del magisterio, que con frecuencia, desde el Concilio Vaticano II, presentan en sus documentos a la familia como iglesia doméstica o iglesia en miniatura. Como decía Gloria, si miramos los meses que hemos vivido, creo que estaremos de acuerdo en que la experiencia ha coincidido plenamente con esta afirmación teológica, ya que durante el largo tiempo de confinamiento, con nuestras iglesias cerradas, el hogar de las familias católicas ha sido el lugar en el que se ha podido vivir la fe en comunidad. Con frecuencia he pensado en los primeros cristianos, aquellos hombres y mujeres que abrazaron la fe predicada por los apóstoles y que fueron bautizados, muchos de ellos en su propia casa, con toda su familia. Esos hogares fueron la presencia de la Iglesia de Cristo en aquel lugar, donde vivían su fe, perseverando en la doctrina, en la oración en común, y cuando se podía, también en la fracción del pan celebrada incluso en sus mismas casas. En varias oportunidades, al hablar con personas que extrañaban, lógicamente, la Eucaristía, la confesión, al mismo tiempo que las animaba a rezar por el fin de la pandemia, les recordaba que ellos tenían sacramentos sobre los que podían apoyar su vida espiritual, su bautismo, su confirmación, su matrimonio. Cada sacramento es una fuente permanente de gracia para el cristiano y es signo de la presencia real de Cristo, vencedor del pecado y de la muerte, dador del Espíritu Santo, unido inseparablemente a la Iglesia, por la que incesantemente da la vida y a la que da vida. De manera que no tenemos por qué sentirnos como alejados de Cristo. Jesús, que camina a nuestro lado, es fuente permanente de esperanza para las familias, que son su pequeña iglesia. Por otra parte, pues cada miembro de la familia bautizado es también miembro de Cristo y de la iglesia, y en ese sentido, la Escritura resalta que todos son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, es decir, un reino de sacerdotes para nuestro Dios, como se lee en el Apocalipsis, elegidos para un sacerdocio santo, con el fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, como escribe San Pedro en sus cartas.
Es lo que la teología llama el sacerdocio bautismal de los fieles, lo cual significa que todos los cristianos, sin distinciones de edad o de condición, han quedado consagrados para dar culto a Dios, no como objetos inertes, sino como sujetos que convierten su vida y su quehacer diarios en una ofrenda. Cada miembro de la familia, por tanto, tiene ese espíritu sacerdotal por el cual debe santificar su familia, santificarse en su familia y santificar a los demás a través de la familia. Cada cristiano debe edificar la iglesia y transformar el mundo, con su familia y a través de ella. Así, la misión de la iglesia, que es misión de cada bautizado, es también misión de la familia cristiana entera. Debido a la pandemia, los sacerdotes ordenados no hemos tenido la facilidad o la posibilidad de llegar a todos nuestros fieles, ¿no? Con una celebración litúrgica, con un comentario de la palabra, con una catequesis, con una visita, como era nuestra costumbre. Pero ustedes han seguido celebrando la fe en su hogar, se han enseñado mutuamente, se han congregado para la oración y de muchas maneras han hecho presente la imagen de Cristo en medio del mundo. Por eso, para el magisterio, la familia es escuela de vida cristiana, donde todos pueden aprender de todos a vivir la fe. Por supuesto, en primer lugar están los padres, que deben ser los primeros anunciadores de la fe para sus hijos, con su palabra y sobre todo con su testimonio, porque sabemos que los chicos se fijan en todo, ¿no? Cuestionan todo y aprenden todo. Pero también sucede muchas veces que los hijos son los que vuelven a acercar a sus padres a la práctica de la fe, como sucedió con la familia del beato Carlo Acutis, por ejemplo. ¿O son las preguntas difíciles de los hijos las que motivan a los padres a seguir profundizando en su fe a través de lecturas o integrando un grupo bíblico o recibiendo una catequesis especialmente dirigida a ellos? Es importante darse cuenta de que todos somos iglesia y que los miembros de la familia tienen también un ministerio de evangelización y de catequesis en su iglesia local y en su parroquia. Qué interesante será escuchar cómo las familias han asumido su misión apostólica, evangelizando a sus propios miembros y también a otras familias. Me pregunto cuánto habrán avanzado nuestros jóvenes, nuestros niños en su camino catequético de iniciación cristiana. Cuánto más se habrán involucrado los diversos miembros de la familia en esta tarea eclesial. Otro aspecto importantísimo que cabe resaltar es el de la oración, donde se ha mantenido viva la oración diaria, personal y comunitaria, respondiendo a la enseñanza del Señor de que conviene orar siempre sin desfallecer, en la familia que reza unida. Allí, uniéndose en una plegaria común, expresan y fortalecen su fe y hacen presente a Jesús en medio de ellos. ¿Cómo han rezado las familias durante la pandemia? ¿Cómo se han unido con otras familias para seguir siendo una iglesia que vive en oración? A través del rezo del Santo Rosario, de la lectura orante de la palabra de Dios, explicada luego por alguno de los padres, o con alguna devoción de la piedad popular a algún santo, quizá con alguna tradición heredada de los abuelos. El Papa Francisco nos dice que siempre se pueden encontrar unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor vivo, decirle las cosas que nos preocupan, rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que está pasando un momento difícil, pedirle ayuda para amar, darle gracias por la vida y por las cosas buenas, pedirle a la Virgen que proteja con su manto de madre, etcétera. Motivos y preocupaciones no habrán faltado estos meses. Estoy seguro que muchas familias habrán descubierto el tesoro de rezar juntas y espero que nos cuenten un poco acerca de eso para fortalecernos todos en la fe. Y un último aspecto que mencionaré es el de la diaconía, el servicio a los demás. Es una de las características más marcadas de la Iglesia Católica. Así lo hemos aprendido de nuestro Señor,
que vivió una especial predilección por los pobres y enfermos, y nos enseñó a tocarlo también en ellos. De la misma manera, un hogar católico tiene que ser un hogar abierto y en salida, que va al encuentro del pobre, del migrante, del abandonado, para hacerse cargo de él como el buen samaritano. No dudo que en medio de la escasez o de las limitaciones, la familia cristiana ha sabido vivir esa fraternidad y esa amistad social, compartiendo, acogiendo, dando. Como sabemos, esta es una dimensión de nuestro ser cristianos en la que el Papa hace mucho énfasis. ¿Cuántas historias de solidaridad entre familias habrá? De familiares que se apoyan, que dan la mano a sus vecinos, de jóvenes que hacen las compras para personas mayores, de familias que cocinan para llevar a otros que no tienen alimento, y tantos hechos concretos más con los que la familia se posiciona como una célula vital para construir la ansiada civilización del amor de la que nos habla también el magisterio en varios documentos. Francisco escribió antes de la pandemia, y creo que ahora lo reafirmaría con mayor razón, que la Iglesia mira con gozo y consuelo a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio. Les agradece el testimonio que dan y las alienta a seguir adelante. Y si me permiten, quisiera acabar citando unas palabras de San Juan Pablo II al final de uno de sus documentos dirigidos a las familias. Que la Virgen María, como es madre de la Iglesia, sea también madre de la Iglesia doméstica. Y gracias a su ayuda materna, cada familia cristiana pueda llegar a ser verdaderamente una pequeña iglesia, en la que se refleje y reviva el misterio de la Iglesia de Cristo. Sea ella esclava del Señor, ejemplo de acogida humilde y generosa de la voluntad de Dios. Sea ella madre dolorosa a los pies de la cruz, la que alivie los sufrimientos y enjugue las lágrimas de cuantos sufren por las dificultades de sus familias. Muchas gracias a todos por su atención. Bien, muchas gracias, Padre Carlos, Ya. especialmente por recordarnos esas últimas frases de Familiares Consorcio que a todas las familias nos interpelan. Ahora escucharemos al Padre Franz Alfaro, desde su experiencia como párroco, cómo es que ha vivido este tiempo de pandemia y cómo ha podido hacer posible la pastoral familiar. Eso es lo que el Padre Franz nos va a contar. Bien. Bueno, buenas tardes con todos. He preparado una breve explicación de, primero, comprender lo que es la pastoral familiar desde las parroquias. Hemos escuchado al Padre Guillén cómo nos han planteado cómo la familia tiene que convertirse en una iglesia doméstica. Y la iglesia, nuestra madre, realiza esto o ayuda a que esto sea posible a través de la pastoral familiar. Pero hoy, digamos, quiero en concreto hablarles de la pastoral que se realiza desde las parroquias. ¿Qué es la pastoral familiar? Creo que es importante tenerlo claro. Es la evangelización o la acción organizada que la Iglesia, orientada por sus pastores, realiza para la evangelización y promoción de la familia, con la familia, es decir, la familia que se va evangelizando, y desde la familia como evangelizadora, para que acompañándola en todas las etapas y situaciones de su existencia, logre hacer de ella una iglesia doméstica. ¿Qué es lo específico que aporta la pastoral familiar de la iglesia en su manera de aproximarse a la familia? La pastoral aborda a la familia desde la perspectiva de la fe. Eso es muy importante, ¿no? Mientras que otras instituciones, otras organizaciones podrían tener un punto de vista determinado acerca de la familia, la iglesia lo hace desde la perspectiva de la fe. ¿Cuál es el objetivo de la pastoral familiar? Podemos decir que las familias comprendan, valoren y respondan a su misión de ser servidoras de la vida, formadoras de personas, educadoras en la fe y promotoras del bien común. Mediante la formación, asistencia y acompañamiento que efectúen los agentes de pastoral familiar, proclamando la verdad sobre el matrimonio y la familia tal como Dios lo ha establecido, y guiándolas hacia su plenitud humana y cristiana. Este objetivo es muy rico, definitivamente, ¿no? Hay una meta a la cual queremos llevar a las familias y es que comprendan, valoren y respondan a su misión. Esa misión es ser servidoras de la vida, formadoras de personas, educadoras en la fe y promotoras del bien común en la sociedad.
Pero ¿cómo logramos esto en la pastoral familiar? Mediante la formación, asistencia y acompañamiento que los agentes pastorales logran hacer con las familias que se acercan a la parroquia. Y esto tiene como trasfondo el querer proclamar la verdad sobre el matrimonio y la familia como Dios lo ha pensado desde siempre. Pero este acompañamiento tiene que ser en las distintas etapas de la vida familiar. Por eso ahí menciono las 5 etapas que la Iglesia considera en la pastoral familiar. La prematrimonial, es decir, toda la preparación para el matrimonio, la etapa matrimonial en sí misma, luego la vida familiar cuando llegan los hijos, casos difíciles que se presentan también de familias de distintos tipos y los tiempos fuertes que una familia puede atravesar. Son ocasiones, etapas en las que hay que acompañar a la familia en su proceso de maduración. Luego tenemos quiénes son los agentes o quienes realizan esta pastoral familiar. La misma definición de pastoral familiar nos decía que son los pastores, la orientación de los pastores, los que impulsan la pastoral. A la cabeza está el obispo de una diócesis que obviamente se apoya en los sacerdotes y en los párrocos que son sus directos colaboradores. Por eso es que en primer lugar he puesto el párroco, ya que la parroquia es el lugar de mayor cercanía a los fieles y él desempeña un papel determinante en la pastoral familiar. Es importante conocer las necesidades de las familias, orientarlas y formar esos equipos de pastoral familiar para ayudar a las familias en sus distintas etapas. Pero el sacerdote, el párroco, no puede solo, se apoya en los laicos y en primer lugar en las mismas familias y matrimonios. Como decíamos al comienzo, la familia no solo es evangelizada, sino que también es evangelizadora. Entonces la familia, además de ser el sujeto primero y principal de la pastoral familiar, es a la vez responsable insustituible de esta pastoral, en virtud de la gracia recibida en el matrimonio. Junto con los matrimonios y familias también están los movimientos eclesiales. Los movimientos y asociaciones laicales son parte importante de la misión de la Iglesia, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, el Espíritu Santo ha suscitado muchos movimientos y comunidades eclesiales que tienen dentro de sus objetivos y apostolado la evangelización de la familia y de la vida. Muchos de estos movimientos desarrollan iniciativas propias, es cierto, pero también otros colaboran directamente con el trabajo pastoral familiar de las parroquias. Y finalmente, es importante también incluir en la pastoral familiar a laicos especializados, es decir, laicos que desde su ámbito profesional puedan ayudar a la superación de dificultades y problemas en la familia, llámese psicólogos, médicos, educadores, abogados, ¿no?, que en algún momento pueden brindar su servicio, además de su propio testimonio, ¿no?, cristiano, que haga creíble el mensaje del Evangelio de la familia. Finalmente, algunas conclusiones o ideas fuerza que me parece tener claras e importantes. La familia debe estar en el centro de la pastoral de la Iglesia. Es el centro de la pastoral de la Iglesia, porque el anuncio del Evangelio de la vida y el Evangelio de la familia es parte de la nueva evangelización. La familia es el primero y más importante de los caminos que tiene la Iglesia para la salvación de los hombres. Segundo, la importancia de la pastoral familiar aparece con más claridad en nuestra época, ya que vemos hoy en día sombras, ¿no?, en que se ve envuelta la familia, que provienen de instancias que deberían promover, proteger a la familia y están haciendo todo lo contrario. Y finalmente, solo la familia cristiana es capaz de llevar a plenitud el proyecto de Dios para que el hombre que nace y se forma en ella emprenda sin incertidumbres el camino del bien inscrito en su corazón. Y son sus pastores los encargados de transmitir la buena nueva y llevar al corazón de las familias la esperanza. La frase de San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia, es con la que quiero cerrar esta participación. ¿Cómo hemos estado brevemente tratando de seguir impulsando esta pastoral familiar en el tiempo de la pandemia? De hecho, que ha sido muy difícil por todo lo que ha significado el aislamiento y la cuarentena. Sin embargo, en un momento ha sido interesante ver cómo las nuevas tecnologías, y en concreto el Internet, nos ha permitido, es cierto, de manera limitada, pero nos ha permitido estar cercanos, ¿no?, a muchos matrimonios, a muchas familias que necesitaban en ese momento un mensaje de esperanza, una perspectiva de fe en lo que hemos estado viviendo. Entonces es interesante ver cómo
las nuevas tecnologías han permitido que los que estamos a cargo de la pastoral familiar estuviéramos cerca de muchos. Es cierto, es limitado porque hay muchos que, lamentablemente, en el caso de mi parroquia, por ejemplo, no tenían acceso a Internet, ¿no? Y a ellos recién estamos saliéndoles al encuentro ahora que ya las medidas, digamos, de aislamiento han ido disminuyendo. Pero creo que se ha hecho lo posible por mantenernos cerca de las familias en la medida de las posibilidades, como digo, limitaciones, para que efectivamente podamos seguir promoviendo la verdad sobre la familia y sobre el matrimonio, a través de charlas, reuniones de grupos, catequesis que se han estado brindando. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, padre, muchas gracias a usted más bien por comentarnos todo lo que ha vivido como párroco, ¿no? A cargo de una parroquia en Castilla. Seguro más de eso saldrán las preguntas. Ahora vamos a continuar con la magíster Marina Moreno, quien también nos comentará cómo desde su hogar ha promovido actividades apostólicas entre familias, amigas y a veces incluso desconocidas, ¿no? Que se han sumado a su iniciativa apostólica del rezo del Santísimo del Rosario. Adelante, Marina. Buenas tardes. Primero agradecer al Instituto de Ciencias para la Familia por esta invitación y además por esta iniciativa, ¿no? De crear este espacio donde podemos compartir con muchas personas lo que ha sido vivir estos meses de confinamiento por la pandemia, pero en los que nuestra fe se ha fortalecido aún más al calor de nuestra familia y hemos madurado, creo, mucho en el amor a Dios, a la Virgen y a los santos. La imagen anterior, esta imagen que están viendo, es una imagen muy, muy entrañable para nosotros, para nuestra familia. Es la Virgen Madre del Amor Hermoso, traída desde Cañete, y San José María, que está al costado, también fue un regalo de una persona muy especial y también lo trajeron de ella. Y es la imagen que nos acompaña en el rezo del Santo Rosario, que ya luego les voy a contar un poquito. Como dije al comienzo, estamos y seguimos aún sin poder salir de casa, ¿no? Como antes lo hacíamos, y esa situación pone a prueba nuestra creatividad en todos los aspectos de la vida: el estudio, el trabajo, la alimentación, el cuidado de la salud, el esparcimiento, el contacto con los seres queridos que se encuentran lejos. Pero hay un aspecto muy importante que no debemos descuidar, y un aspecto que nosotros como cristianos no debemos olvidar, y es que somos apóstoles, ¿no? El título de este espacio es Apostolado de la Familia desde casa. Entonces, yo sí quisiera un poquito decir algo acerca del apostolado, porque el apostolado es algo que nos corresponde a todos los bautizados, ¿no? Como cristianos y bautizados estamos obligados a hacer apostolado. Nos toca a cada uno responder a ese llamado de Dios que nos da la identidad de ser sus hijos. Debemos saber también y debemos estar convencidos que es el mismo Cristo quien nos invita a participar de su misión. Y es Él quien enciende en cada uno de nosotros ese deseo, esas ganas de dedicar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra creatividad, de modo que lo que nos planteemos hacer llegue a ser como un oficio en favor de todos nuestros hermanos, nuestras familias y nuestros amigos. Y todo esto hecho con amor y mucha dedicación, ¿no? De eso se trata la vocación, de eso se trata el llamado que Dios nos hace desde que venimos a este mundo, ¿no? Nosotros como familia nos comprometemos a ese apostolado y tenemos muchas ganancias, porque podemos relacionarnos con mucha gente, pero especialmente con gente que no piensa como nosotros. Y eso es importante, porque nos permite también sembrar en esos corazones el amor de Dios, mostrándoles con nuestra vida que Dios nos ama tal como somos, débiles, pecadores, pero con muchas ganas de ser santos. Un día escuchamos al prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Caris, quien dijo algo que nos puso a pensar. Él nos decía, nosotros no hacemos apostolado,
somos apóstoles. Entonces entendimos que esa misión apostólica no es que ocupe un tiempo, no es que yo ahora dedico este tiempo al apostolado y el resto de tiempo me olvido. No, es que toda mi vida, todo mi tiempo, todas mis horas, yo soy apóstol, ¿no? Y debo dedicarme en ese tiempo a anunciar el reino de Dios, que es lo que me toca. Entonces sí comprendimos que no simplemente será un encargo, sino que supone todas nuestras horas. Es una necesidad también de nuestro corazón agradecido porque estos días, estos meses, hemos estado en casa, pero estamos sanos, nos queremos mucho, nos hemos unido más como familia. Habrá gente que ha sufrido mucho, pero que también tiene esa tranquilidad y que Dios se ha encargado de cada uno de nosotros. Y entonces ese agradecimiento lo volcamos en darlo a conocer a los demás. Y tener la certeza de que muchas veces esos frutos de nuestro apostolado no los vamos a ver quizá en esta vida, sino será para después, ¿no? Decía San José María, el santo del ordinario, que también lo ven allí en el estudio de transmisión que está ahora en la imagen. Ese es nuestro estudio, ¿no? Que hemos montado en una habitación. Desde ahí transmitimos. Y San José María dice: andar por la vida como apóstoles, con luz de Dios, con sal de Dios, sin miedo, con naturalidad, pero con tal vida interior, con tal unión con el Señor, que alumbremos, que evitemos la corrupción y las sombras. Entonces eso es lo que nos mueve a nosotros a seguir, a avanzar en esto que hemos emprendido. Y sabemos que Dios será el que hará fecundas nuestras fatigas y no nos vamos a perder en las dificultades, ¿no? Que también se han dado. Desde nuestro matrimonio, nosotros procuramos ser esa luz para los demás. No queremos ser modelo, ¿no? Sino solamente mostrar que Dios está en nuestra vida, porque en nuestra familia vivimos con naturalidad. Las cosas que son naturales las sobrenaturalizamos. No hacemos nada raro, trabajamos como los demás, salimos, nos distraemos, nos reímos, tenemos inquietudes, sueños que quizá cumplamos o quizá no cumplamos, pero todo lo procuramos poner en manos de Dios, ¿no? Esto es lo que hace la diferencia. Y además vivimos con alegría aquellas cosas que se presenten en el día a día, ¿no? Si alguno de nuestros hijos tiene algún problema, si hay alguna enfermedad, un revés económico, familiar, también lloraremos, ¿no? Como los demás, pero con los pies en la tierra y los ojos mirando el cielo. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Acercar a mucha gente a Cristo, a más familias, sobre todo esas familias que en estos tiempos han vivido momentos duros, tristes, difíciles, pero empezando por nosotros los padres, ¿no? Que somos los primeros educadores y, como siempre, empezando por nuestra casa. Entonces, habían pasado algunos meses del confinamiento y empezaba el mes de mayo, y es el mes de la Virgen, ¿no? Donde rezamos todos los días a la Virgen. Y aquí en Piura, ¿no? Desde el centro que había del Opus Dei, empezaron a transmitir el rosario por YouTube a las 3 de la tarde. Pero terminó el mes de mayo y por ahí unas 2 semanas de junio nos comentaron que ya no iba a ser posible que lo sigan transmitiendo. Entonces, con Reddy, mi esposo, nos preguntamos un día: ¿y si lo hacemos nosotros? Vamos a probar a ver qué tal nos va. Y así que un 14 de junio salimos al aire por YouTube también. Recuerdo que se conectaron 8 personas y rezamos, ¿no? Rezamos el rosario, bien, salió bien. Y así dijimos, bueno, vamos a seguir al día siguiente y al día siguiente y así. Pero a mí me gusta un poco más de ponerle algo más. O sea, a mí me parecía el rosario muy rápido. Entonces decidí un día ponerle una canción, ¿no? Una canción a la Virgen. Y al final, entonces vimos que la gente se iba quedando un poquito más. Un buen día un amigo nos dice: quisiera pedirles que recen por un tío que está enfermo. Le dijimos, bueno, sí, vamos a rezar, pero ¿qué tal si tú le avisas a la familia para que todos se unan y así hacemos más fuerza? Y este amigo le avisó. Y entonces subimos
a 14 personas. Vamos a encomendar al tío, bueno, vamos a encomendar. Luego 2 amigas más estaban delicadas y así nos empezaron a pedir la gente, ¿no? Oye, encomienda tal, encomienda tal. Siempre la condición era, bien, vamos a encomendar, pero que la familia se una, que la familia se junte, porque de eso se trata. Mientras más recemos juntos, más fuerza vamos a hacer. Y así lo hicimos. Llegó el día de San Joaquín y Santa Ana, entonces invitamos a los abuelitos a rezar. Y los juntamos en el Zoom y entonces estuvieron ahí rezando con nosotros. Luego, cuando el Papa Francisco pidió que 1 millón de niños recen el rosario, también cogimos esa iniciativa y juntamos, no 1 millón, pero 100 por lo menos. Tuvimos a 10 niños en el set, como se puede decir, rezando el rosario. Y el rosario completo, o sea, no más corto porque son niños, ¿no? Completo y con la mamá siempre al costado, el papá, ¿no? Un día dijimos, bueno, vamos a irnos a Facebook Live, ¿no? Como mi esposo es ingeniero y le gustan estas cosas, creamos la página Rezo del Santo Rosario en Familia y le empezamos a compartir. Y fue muy bonita la experiencia porque empezó a unirse mucha gente de todos lados, ya salimos fuera de Piura, del Perú, ¿no? Todos los días a las 3 de la tarde. Desde ese día, 14 de junio, no hemos parado un solo día, ¿no? Tenemos muchas experiencias muy bonitas. Yo les voy a contar un par para no extenderme mucho, porque las intenciones nos llegan por mensaje de texto, nos llegan por el Facebook mismo, por el chat. La gente escribe sus intenciones. Ahora ponemos una canción al inicio, una canción al final, que es lo que también mueve un poco a las personas, ¿no? Entonces, una familia tenía, por ejemplo, su papá delicado, ¿no? Enfermo, y nos pidieron rezar por él. Pero la familia estaba dividida, ¿no? Estaba por otro lado porque los hijos ya habían crecido, ya se habían ido. Y entonces se unieron de Lima, otros estaban en Las Vegas, en Michigan, en Miami, en España. Y a la hora del rosario todos se juntaban y se empezaban a saludar en el chat, ¿no? Tía, ¿cómo estás? ¿Cómo está el tío? Bueno, un día nos escribe la hija un testimonio de gratitud a la Virgen y nos dice que Pepe, como se llama el tío, en ese momento estaba rezando desde casa, porque ya le habían dado de alta y se unían al rosario a agradecerle a la Virgen por el favor que les había hecho. Y hasta ahora siguen uniéndose. Ya como empezaron a trabajar, ya se unen más tarde algunos. Igual también un día terminando el rosario me llama por teléfono una persona y me dice, quiero agradecer porque nos han ayudado a rezar por mi hermana, que en la mañana ingresó a la clínica muy descompensada y yo le pedí a la Virgen que esto no pase a más, ¿no? Y justo terminando el rosario me hace una videollamada y diciéndome que ya no necesitó oxígeno, que estaba muy bien y al día siguiente le dieron de alta. Entonces son esas experiencias, esas vivencias que a nosotros nos animan a seguir porque somos un instrumento. Nosotros no hacemos nada más que transmitir, más que invitar y es la gente la que con la fe que tiene le arrancan estos milagros a la Virgen, a Jesús, ¿no? Muchos piden por su matrimonio, por sus hijos, por el trabajo. Son vivencias muy bonitas. También hemos tenido cosas un poco extrañas, ¿no? Como que una vez, habiendo probado el micrófono de la computadora y todo, al momento de empezar a rezar, todo era mute, o sea, nada se escuchaba, no funcionaban los micros. Entonces escribiendo en el chat un ratito, espérense un momento, y luego funcionó, ¿no? Otro día la conexión no avanzaba y no pasaron los minutos, pero entonces hacemos nuevamente, entramos al Zoom, lo vemos de otra manera, pero sí nos han pasado también esas cosas que nosotros ya sabemos quién es el que está metiendo por ahí la cola y no nos dejamos. Actualmente tenemos 723 seguidores en nuestra página y así en tiempo real se unen 50 familias, ¿no? Es el promedio que tenemos al día. Pero nosotros no nos fijamos en la cantidad, en los números, eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros queremos ayudar a mucha gente a acercarse a Dios. Yo he perdido la cuenta cuántos días hemos rezado y además porque era una
idea nuestra, que rezar el rosario todos los días era una necesidad, ¿no? Y con Reddy, mi esposo, que quiero que vengas un ratito para acá, lo hacemos todos los días. Nuestros hijos nos acompañan, nuestra hija todos los días, y cuando a veces, ahí está Reddy, a veces tenemos clases o estamos en trabajo, ellos rezan, o sea, ya han aprendido a rezar solos. Marcia es la que dirige, Diego le sigue, ya ha aprendido Marcia los controles, qué hace aquí, qué hace allá, y eso también nos sorprendió, porque así fue un día, teníamos clase de maestría y ahora no va a ser el rosario, y nos dijeron, pero nosotros lo podemos hacer. Bueno, a ver qué sale. Y bien, con nuestro libro en la mano, lo seguimos haciendo. Entonces, nada, eso es lo que queríamos compartirles hoy día, y animarlos a que se unan al rezo del Santo Rosario en familia en la página de Facebook todos los días a las 3 de la tarde. Ahora estamos rezando la novena a María Inmaculada también. Muchas gracias, Gloria. Gracias, Marina. Gracias a todos los panelistas por su testimonio. Creo que ahora ya podemos activar las cámaras para, entre todos, contestar las preguntas que nos han ido dejando, o que deseen formularnos los que aún no han escrito las preguntas. Bien. Padre Guillén, una primera pregunta. Usted citó unas líneas de Familiares Consorcio, ¿no? Donde se dice que la iglesia doméstica debe ser el reflejo y donde se vive el misterio de la Iglesia de Cristo. Entonces, tal vez una pregunta teológica, ¿cuál es el misterio de la Iglesia de Cristo, no? Para desde ahí plantearnos cómo debe ser esa iglesia doméstica que es la familia. Sí, sí, muchas gracias Gloria y también a todos los que nos han visto. Bueno, también aprovecho para agradecer las intervenciones del Padre Franz, de Marina, ¿no? Y también he aprendido mucho y la verdad que me ha dado mucha alegría conocer, ¿no? Todas estas cosas. Del misterio de la iglesia, para no hacer una clase, ¿no? Ahorita sí, demasiado em, escolástica, ¿no? Simplemente decir que el misterio de Cristo en nosotros, ¿no? Quizá poder ser conscientes, ¿no? Pues como cuando hablamos de Cristo, ¿no? No estamos hablando, ¿no? De una idea, no estamos hablando de una verdad doctrinal, ¿no? Simplemente no estamos hablando tampoco de alguien que simplemente, ¿no? Pues vivió, digamos, hace 2000 años y se pierde, ¿no? Un poco en la historia, ¿no? Sino como ese Cristo resucitado vive en los cristianos, ¿no? Como está presente en nosotros, no solo entre, ¿no? Nosotros, que ya sería bastante, y podríamos decir, el Señor está en la Eucaristía, en el sagrario, y sería para nosotros eso ya muchísimo, ¿no? Sino como nuestra vida está llamada a ser la misma vida de Cristo, ¿no? Como hemos sido nosotros incorporados a Cristo, y por eso nos llamamos iglesia, iglesia convocada por Él integrando, ¿no? En su propio cuerpo, ¿no? Del cual Él es la cabeza, ¿no? De manera que estamos unidos a Él de esa manera tan íntima y estamos unidos también entre nosotros, ¿no? Y eso creo que el Papa lo remarca mucho, ¿no? Como no podemos sentirnos como extraños, ¿no? De nadie, en primer lugar de los cristianos, ¿no? Y tampoco de todos los demás hombres, ¿no? Nuestros hermanos, ¿no? Pero ese es un poco, eh, por no perderme, ¿no? En detalles, ¿no? El misterio de que estamos hablando, ¿no? Entender la presencia de Cristo en nosotros, ¿no? En cada uno de nosotros, y si además, pues Dios ha querido en su voluntad que la familia, ¿no? Sea para nosotros nuestra vida de cada día, pues como la vida de Cristo se repite también en la vida de la familia entera y en la de cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Cómo estamos llamados a participar también de la redención, ¿no? Y cómo tenemos esa tarea de evangelización, a la que ya también he hecho referencia, esa tarea de caridad, ¿no? Por ahí, diría, esas son las pinceladas que quisiera dar. Muchas gracias. Bien, gracias, padre. También hay una pregunta para el padre Franz. Nos dicen desde las familias, ¿no? O qué podríamos ofrecer las familias como medios eficaces para fortalecer la iglesia. ¿Cuál sería nuestro aporte? A ver, yo creo que es importante tener presente que las familias van a poder
ayudar a la pastoral de la iglesia en la medida en que estas familias se formen y sean testigos creíbles del Evangelio. Por eso es que la pastoral familiar no solamente busca que los matrimonios y las familias se formen para que sean lo que tienen que ser desde el proyecto de Dios, sino que ahí también descubran la misión que tienen a su vez de evangelizar a otras familias. Entonces, yo creo que nadie da lo que no tiene. Hay que formarse para poder también dar de nosotros a los demás y poder evangelizar a otras familias. Algo que, bueno, yo tengo recién un año aquí en la parroquia y de ese año 6 hemos estado a puerta cerrada, ¿no? Entonces, la experiencia es que de lo poco que voy ya conociendo, digamos, en mi parroquia, hay mucha necesidad de formación en los matrimonios, en las familias, hay mucho hambre de formarse y eso es fundamental atenderlo porque en la medida en que realmente transmitamos, ¿no?, el Evangelio a estas familias y ellas lo encarnen, podrán ser evangelizadores de otras familias. Yo creo que eso es lo que se necesita. Leyendo un documento de la Conferencia Episcopal Peruana de hace unos años atrás sobre la pastoral familiar, decía, los agentes de la pastoral familiar son los matrimonios y las familias mismas, ¿no? Entonces necesitamos que más familias, ¿no?, se formen y se preparen para evangelizar a las familias que o están alejadas del Señor o no lo conocen. Eso diría. Muy bien, muchas gracias, padre. Una pregunta para Marina. Nos dicen, ¿qué le recomendarías a un matrimonio en el que uno de los cónyuges es católico practicante y el otro, siendo un esposo bueno y fiel, no lo es? ¿Qué hacer? Bueno, me sonrío un poco porque eso nos pasó a nosotros. ¿Ah, sí? Eso nos pasó a nosotros y con toda confianza lo puedo contar, ¿no? Que mi esposo, Reddy, venía de una familia de testigos de Jehová. Y lo que nos trajo hasta donde estamos ahora solo ha sido la oración y sobre todo la oración de los hijos. Y el respeto a esa forma de ver la vida que tenía él al comienzo, ¿no? Siempre respetándolo, ¿no? Si el esposo es bueno, porque es bueno, y no es católico practicante, respetarlo, invitarlo, que esté allí con nosotros, es lo que hacíamos nosotros, y como es el padre y el esposo bueno, también por respeto a su familia, estará en los momentos donde se requiera su presencia, inclusive en estos momentos del rezo, ¿no? Aunque sea estar ahí sentadito, escuchando, y ya el Señor hará su parte. El Espíritu Santo soplará, el momento llegará, porque Dios tiene sus momentos, y llegará el momento en que todos celebrarán el ingreso o el regreso a casa, como fue el caso de Reddy, y después son muy buenos cristianos católicos. Yo recomiendo eso. Si ya me han hecho esa pregunta antes, solamente es esperar con paciencia, pero rezar mucho. Y hacer rezar a los hijos. Bueno, muchas gracias por habernos compartido ese testimonio. Padre Carlos, una nueva pregunta para usted. Hace poco el Papa Francisco nos decía, ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. ¿Se podría decir que también existe un mensaje que Jesús quiere dar al mundo con cada familia? ¿Hay una misión familiar propia? Sí, sí, claro, ¿no? Yo creo que eso el Papa, ¿no? Lo decía cuando hablaba justamente de, no recuerdo bien si eso, cuando hablaba acerca de la santidad, de la llamada a la santidad en, en la vida ordinaria, o cuando específicamente se dirigía a los jóvenes, ¿no? Invitándolos a tener esa confianza, esa cercanía con Jesús, ¿no? Me parece que más probablemente es lo segundo, aunque a mí me venía más a la cabeza lo primero, porque Dios quiere decir a través de todos, quizá, el mismo mensaje, aunque cada uno lo diga pues a su estilo, ¿no? Cada uno lo diga según su estado y condición, lo diga a partir de sus circunstancias, ¿no? Dentro de esos muchos caminos que existe para una sola meta que es la santidad, ¿no? En ese sentido, la familia pues también tiene que expresar ese mensaje de santidad
de la manera como les propia, ¿no? De la manera como les propia. En la vida familiar, pues se encontrará una llamada a la santidad en la medida en que eh, se encuentra en la familia aquello que se espera encontrar, ¿no? Pues el amor, la comprensión, ¿no? La guía, la presencia, el testimonio, de una manera pues natural, sencilla, ¿no? Como nos han estado comentando, ¿no? Por ejemplo, en estas iniciativas que tienen, ¿no? O antes de la pandemia, pues, ¿no? En otras iniciativas que seguramente hay siempre, ¿no? Entre las familias, un momento de oración, en cómo llevan un momento de enfermedad o una dificultad, ¿no? En cuánto se preocupan por los demás, por otras familias, por aquellas personas que no tienen familia, ¿no? La han perdido, están en la calle, ¿no? Eh, esa será, ¿no? Y creo que todos conocemos esa, la vida diaria de las familias, ¿no? Pues ahí, ¿no? Ahí hay que transmitir un mensaje, ¿no? Que es el mismo que hemos recibido cada uno individualmente, ¿no? Sabemos que cada uno estamos llamados a la santidad y si nos juntamos, ¿no? O si Dios nos ha juntado, pues en una familia, no, no, no será distinto, ¿no? No será distinto a la meta, ¿no? Pero en la familia, pues se vivirá de una manera, pues a través de los detalles cotidianos, ¿no? A través de tantas cosas pequeñas, detalles, ¿no? En el servicio, en el amor de cada día, ¿no? Ahí ya, bueno, entraríamos también en todo el ámbito, pues, de las cosas de las que nos ha hablado el padre Franz, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la pastoral familiar, ¿no? También, en fin, ¿no? Ya hay un compromiso eclesial de la familia misma, ¿no? Eso diría. Bien, padre, muchas gracias. Bueno, continuamos con la segunda ronda de preguntas para el padre Franz. Nos dicen cómo ayudar a las personas y a las familias a superar esa idea errada, ¿no? De que la iglesia es solo cosa de los sacerdotes o religiosos, ¿no? Es decir, que todos somos iglesia, que todos tenemos una misión apostólica. Creo que la medida en que se vea que los laicos asumen su rol protagónico dentro de la misión de la iglesia va a ser el mejor, digamos, testimonio, la mejor prueba de que forman parte, ¿no? De la iglesia y no solamente el sacerdote o los religiosos son los que impulsan la evangelización. Entonces, sí, nosotros tenemos que motivar, formar a los laicos, pero los laicos tienen que asumir su compromiso bautismal. Y creo que a veces he tenido la experiencia de que, aún sabiendo esto, les es muy difícil asumir un compromiso dentro de la iglesia. Yo creo que el mundo en el que estamos viviendo, que te jalonea de un lado a otro, ¿no? Trabajo, responsabilidades de la familia, a veces, digamos, la evangelización queda en último lugar, ¿no? Pero creo que es importante que ordenemos, ¿no? Nuestras prioridades y tengamos como matrimonio, como familia, estamos llamados a evangelizar. Eso es lo que va a contagiar, ¿no? A otros laicos. Que tú con tu familia digas, vengan y vean, ¿no? Vengan y vean, ¿no? Y eso es lo que va a ayudar a que poco a poco, creo, esta idea errada, ¿no? De que la iglesia solamente son los sacerdotes o los religiosos, ¿no? Vaya cambiando. El laicado es la mayor parte de la iglesia y definitivamente hay que ser conscientes de esto y empezar poco a poco a asumir ese rol que le corresponde al laico, ¿no? Muy bien, muchas gracias, padre. Marina, nos preguntan sobre el Santo Rosario. ¿Qué es el Santo Rosario? ¿De dónde viene el nombre Rosario? Y cómo explicarle a los niños la importancia de esta oración. O sea, cómo explicarle a alguien incluso que no cree con palabras muy sencillas por qué es una oración tan querida por la Virgen. Bueno, el Santo Rosario es la oración que le gusta muchísimo a la Virgen y ella lo pidió a los 3 pastorcitos de Fátima que rezaran, ¿no? el rosario. Bueno, les hizo muchas promesas y las fue cumpliendo. También yo estoy en un colegio dominico, recuerdo mucho cuando las religiosas nos enseñaban acerca del Santo Rosario
y fue Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Quien convirtió a 100.000 herejes rezando el rosario, ¿no? Es allí donde nace ese amor por el rosario, ¿no? Que es un conjunto de 50 Ave Marías, ¿no? 5 Padres Nuestros, que tiene una estructura, ¿no? Que si nosotros nos ponemos a pensar, pero es decir a cada momento lo mismo y lo mismo, ¿no? Decía San José María en su libro que se llama El Santo Rosario, y no se dicen lo mismo los seres que se aman, los enamorados, no nos decimos lo mismo cada día, pero como lo digas suena distinto. Entonces cada Ave María es contemplar, o cada misterio es contemplar la vida de Jesús, la vida de María, ¿no? La vida de Jesús desde su concepción hasta su muerte, resurrección, y luego con los misterios luminosos que se incorporaron después, ¿no? Todo lo que fue la vida de Jesús, de la Virgen, de San José, ¿no? Aquí en la tierra. ¿Cómo explicarle a los niños? Muy sencillo, es demostrándole ese amor a la Virgen como madre, ¿no? Nosotros queremos a nuestra madre y ese cariño lo demostramos diciéndole cosas bellas, cosas bonitas, lanzándole piropos. De esa manera es como los niños van aprendiendo, ¿no? Que la Virgen es nuestra madre y que también le podemos lanzar esos piropos, ¿no? En las letanías, por ejemplo, que también a veces se dice, pero son muy largas, que los niños no le recen. No, que los niños sí le recen porque van identificando lo que es reconocer a la Virgen como salud de los enfermos, como la reina del rosario, como la reina de la familia, ¿no? Y todas esas advocaciones que vamos diciéndolo en el rosario. Quizá cuando son más pequeños sí nos recomiendan recortarlo un poco, pero sí, ¿no? Sabiendo que también aquello que nos cuesta es lo que más nos ayuda también, ¿no? Los niños yo creo que no hay que subestimarlos mucho porque ellos son capaces de ir más allá. Y luego algo que quizá no viene en la pregunta, pero que sí me gustaría acotar es que no hay que obligarlos, ¿no? Porque una cosa obligada no lleva todo el cariño que debería. Entonces, poco a poco que vean primero rezar a sus padres y se acercarán, se irán acercando poco a poco, quizá primero por curiosidad y luego porque ya les nace, ¿no? Es lo que yo podría decir. Gracias. Me preguntan también, para ti misma, para terminar contigo, ¿cuántas clases de rosario hay? Así que te pueden rezar varias clases de rosario o cuál es el rosario original. Yo creo que va por ahí la pregunta. Bueno, no sé si luego puede ayudarme el padre Carlos, pero el rosario es uno solo, es contemplar, ¿no? Los misterios que son en un día. Por ejemplo, si hoy día estamos sábado, tocan los misterios gozosos, entonces tenemos 5 misterios, ¿no? Ahora, las formas, cómo lo rezamos, ya depende también de los carismas, ¿no? Algunas congregaciones religiosas tienen una forma de rezarlo, otras tendrán otras maneras, ¿no? El inicio con el credo, nosotros lo iniciamos con una visita al Santísimo, ¿no? Porque queremos ponernos en la presencia de Dios muy, muy, muy íntima, ¿no? Algunos rezarán la salve, otros no, pero en sí el fondo creo que es eso, ¿no? Los 5 misterios del Santo Rosario. Bueno, al final también nosotros rezamos por algunas intenciones, ¿no? Por la Iglesia, por el Papa, por las almas del purgatorio. No es que yo no creo que hayan diferentes rosarios. Padre, no sé si me ayuda. Sí, no, está muy bien, yo creo que está muy bien respondido, lo has hecho. Sucede, ¿no? Que también hay que distinguir dentro de esas maneras distintas, ¿no? De rezar el rosario. El rosario, ya digamos, toda la tradición que tiene la iglesia, pues ha quedado como está, como es conocido ahora, ¿no? El rosario de la Virgen María, pues, si acaso el último cambio, digamos, ¿no? Después de que el Papa Juan Pablo II introdujo los misterios de luz, ¿no? Con los cuales ya, digamos, terminaríamos de contemplar desde todos los distintos ángulos la vida de Jesús. A lo mucho serían, ¿no? Esas nuevas invocaciones a la Virgen o letanías, ¿no? Que introdujo el Papa Francisco, ¿no? Madre de la Esperanza, Madre de la Misericordia, ¿no?
consuelo o ayuda, ¿no? de los migrantes, ¿no? Generalmente es el Papa, ¿no? El que hace alguna modificación pues en una oración que ya tiene tanta tradición, ¿no? Ahora sí es verdad que muchas veces se rezan juntos, ¿no? Los misterios y las letanías, ¿no? El directorio de la Piedad Popular, si no me equivoco, pues enseña que son dos manifestaciones distintas, dos tipos de oración distinta que han venido a confluir en una sola, ¿no? Entonces, también eso puede ser que a veces se recen solo los misterios y no las letanías, o que las letanías no sean siempre las mismas, ¿no? No sean las letanías del santuario de Loreto, no las lauretanas, sino las letanías otras que puede haber. Y hay muchos, ¿no? Ese tipo de oración de letanía donde uno dice una invocación y el otro responde, ruega por nosotros, ¿no? Ahí a la preciosísima sangre del Señor Jesucristo, al Sagrado Corazón, ¿no? Son distintas, ¿no? Otra cosa es que con el mismo sistema, digamos, de llevar la cuenta, ¿no? De un determinado número de oraciones, pues se recen otras cosas, ¿no? Como la coronilla de la Divina Misericordia, ¿no? Entonces, bueno, llevo la cuenta, ¿no? Pero claro, no es el Rosario de la Virgen, ¿no? O algunos pueden llamarle rosario, digamos, a otras devociones, ¿no? Eh, También quizá habría que acercarse un poquito más a los pastores para preguntar si esas devociones que a veces, ¿no? A veces se difunden también a los ángeles, ¿no? Si están bien, digamos, ¿no? Si están bien orientadas, ¿no? A veces no se sabe de dónde vinieron, ¿no? No tienen tanta tradición en la iglesia, quizá de hecho no se rezan, por ejemplo, en los grupos de oración en las parroquias, no sé, ¿no? Me corregirá el padre Franz, ¿no? Pero a veces son cosas más devociones personales de alguien que las difunde, ¿no? Y le llama también rosario, ¿no? Rosario de la sangre de Cristo, rosario de los... Habría que ver un poquito, ¿no? Cómo están orientadas, ¿no? Para antes de recomendarlas, ¿no? Pero el rosario de la Virgen efectivamente es el que tú has descrito y el que rezan, ¿no? Ahí en familia, sí. Eso sería. Bien, gracias, padre. Para el padre Franz también una pregunta adicional. Desde su experiencia como párroco y lo que ha logrado de conocer y tratar a las familias, ¿no? de su parroquia, ¿cuál cree usted que son las necesidades más apremiantes de formación que tienen las familias de su comunidad? Y las necesidades más urgentes que también tiene usted como párroco de apoyarse en los laicos, o sea, de acuerdo a lo que ve, ¿qué necesitaría un párroco como ayuda eficaz, ¿no? Antes hemos hablado de eso, de parte de los laicos de su parroquia. Mira, la labor de un párroco se apoya en los laicos, ¿no? El párroco, digamos, no solo, digamos, no puede hacer una labor evangelizadora como lo anhela para llegar a las más personas que se puedan, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, lo que yo desde el comienzo he estado planteando es que el grupo de personas más comprometido aquí en la parroquia, los que conforman el Consejo Pastoral Parroquial, brindarles formación, una formación continua, ¿no? Que les permita realmente conocer su vocación cristiana y su misión dentro de la iglesia, porque creo que a veces un riesgo es solamente que apoyen en el hacer, ¿no? Y olvidamos que tenemos que ayudar a que las personas, los cristianos, conozcan lo que implica vivir su vocación cristiana, que no es suficiente con la homilía que escuchan en la misa el domingo, sino que tiene que haber espacios de formación. Ahora, la contraparte es que vivimos también una realidad en la que cada vez se da menos importancia en la formación, y imagínate la formación católica, o sea, queda, digamos, como relegada, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo una cultura donde nos acostumbramos a la información, ¿no? Más que a la formación. Y quiero lo fácil, lo inmediato, ¿no? Lo rápido. Esa es una cosa que estoy viendo, ¿no? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ¿no? En la página del Facebook de la parroquia, tú cuelgas, digamos, un meme, ¿no? Es decir, un mensaje, ¿no? Y luego colocas un artículo que pueden leer. Bueno, el meme tiene 500 visualizaciones y el artículo a leer tiene 3, 4, 5, 10, ¿entienden? O sea, es también un desafío ayudar a que los laicos comprendan que es importante formarse, ¿no? Y
prepararse para la misión. Entonces, es, como te digo, por un lado, sin laicos no podemos crecer en la evangelización, pero hay que formar esos laicos y hay que generar la conciencia de que necesitan ser formados. Eso es un poco lo que en este tiempo que voy teniendo de párroco, voy viviendo en la realidad de mi parroquia y quiero impulsar mucho más, porque cuando hemos tenido los espacios de formación con el Consejo Pastoral Parroquial lo han agradecido, porque ven que se alimentan, o sea, alimentan su fe, ¿no? Fortalecen su fe, afianzan su fe, ¿no? Pero es difícil, ¿no? La convocatoria, como decía, a más personas, porque no descubren todavía la necesidad de esta formación. Bien, padre, muchas gracias. Marina, también otra pregunta para ti. Un señor nos pone, si a las 3 de la tarde aún no he terminado una actividad en casa, pero quiero rezar junto con ellos el rosario, ¿esto puede hacerse siguiendo con dicha actividad o está mal? Pregunta el señor. No dice qué actividad es, o sea, qué actividad quiere hacer en simultáneo, pero hace esta pregunta. Bueno, pienso que el rosario y lo que nosotros queramos rezar o en momento de oración, si el corazón está puesto en ese momento, pienso que las manos pueden estar haciendo otra cosa. Si es un trabajo manual, por ejemplo, muchas veces, y las mamás me darán la razón, estamos, no sé, nos toca lavar los platos. Entonces estamos lavando los platos, pero si yo tengo mis audífonos y voy siguiendo el rosario con el corazón puesto en ese rosario, lo puedo seguir haciendo. Pero si estoy escuchando una clase, no puedo estar escuchando una clase y rezando el rosario, porque son dos cosas que sí se contradicen, se contraponen. Es lo que yo en mi experiencia de mamá o de una persona común y corriente puedo decir, ¿no? Y sí hay a veces trabajos que te permiten, ¿no? Porque estás haciendo algo y te permiten ir siguiendo este rezo, ¿no? Pero también decirle a este señor, a estas personas, que el rosario queda grabado en el Facebook y más tarde se pueden unir y rezarlo ya con todos los 5 sentidos puestos en la oración, ¿no? Lo único que Facebook nos quita son las canciones, pero el rosario queda, ¿no? Quedan las intenciones también que van poniendo, ¿no? Y eso es lo que le podría decir. Gracias. Padre Guillén, una pregunta sobre la caridad. Una madre de familia nos dice que ella cree importante enseñarles a los hijos a tener ojos caritativos, ¿no? Para reconocer en la vida ordinaria a todos los ángeles que Dios pone en el camino. Pero ¿cómo se puede enseñar a los hijos a poder percibir y reconocer esos medios que Dios pone en nuestra vida? Sí, yo creo que explicándoles, ¿no? O sea, es enseñarles de manera que las palabras expliquen lo que realizan los hechos, ¿no? Claro, si no hay hechos de caridad, ¿no? Sería difícil luego hacerse una idea real, pues, de lo que es, ¿no? Si hay un hecho de caridad, ¿no? Yo luego puedo tomarme el tiempo de, ¿no? Un padre de familia, una madre de familia, pues, de reunir a los hijos y irles explicando por qué hacemos esto, ¿no? Por qué como familia, por qué como padres, ¿no? Hacemos esto, hacemos lo otro, por qué hemos atendido a esta persona, ¿no? Por qué llevamos, ¿no? No sé, ¿no? Esta ropa, estos alimentos, ¿no? A una persona que lo necesita, ¿no? ¿Por qué estamos preocupados por la salud de tal, ¿no? Sí, ¿no? Pueden ir entendiendo, pues, que la razón, ¿no? Por la cual se hace esto, una razón que va más allá incluso, pues, de el solamente, el mero amor humano, ¿no? Ahí podemos dar razón de nuestra fe, dar razón de nuestra esperanza, ¿no? Ahí podemos hablar de cómo Cristo mismo lo hacía, de cómo encontramos a Cristo, ¿no? También, como le gusta decir al Papa Francisco, pues tocando su carne herida, ¿no? Es decir, en aquellos miembros de Cristo, pues que la están pasando mal, ¿no? En su dolor, en su enfermedad, en su pobreza, en sus dificultades, ¿no? Y se puede de esa manera, pues, ir despertando en ellos esa sensibilidad, ¿no? Por eso hablaba, así como
el Papa quiere una iglesia abierta y en salida, pues también que la familia, ¿no? Si la iglesia es una familia de familias, pues que desde dentro las mismas familias, ¿no? Tengan esa apertura, ¿no? Tengan esa actitud de ir en salida, ¿no? Ya me imaginaba yo que es un poco difícil, ¿no? Esto ahora mismo, pero no he dejado de verlo, ¿no? Y eso quisiera también, pues, resaltarlo, ¿no? Como muchas personas, de una de otra manera, pues me han ido contando, ¿no? He sido testigo o he participado en la organización de, ¿no? De los otros sacerdotes, es el que coordina, pues, un voluntariado que tenemos en la universidad, del cual yo también participo, y he visto cómo los chicos, ¿no? Han seguido moviéndose, aunque no podían ellos salir, ¿no? De sus casas, acercarse, ¿no? A través del padre, ¿no? Que llevaba la ayuda, pues igual han seguido aportando, ¿no? En los momentos que ha sido necesario, como diversas personas han organizado o están organizando, ¿no? Están pensando organizar también algún evento, ¿no? Para los niños, pensando en la Navidad, ¿no? Incluso, ¿no? Ahí tengo ahí conocidos, pues que ya me han dicho que incluso ya lo han hecho, ¿no? Digo, bueno, todavía falta un montón, pero se han adelantado, pues ya lo han hecho, ¿no? Digamos, han tenido alguna chocolatada, ¿no? O sí, ¿no? Distintas iniciativas, ¿no? Profesionales que están haciendo también un servicio eh, en algún pueblo, un servicio a la comunidad, un servicio médico, ¿no? Me han contado, pues también ahí, ¿no? Aprovechando que están haciendo ahí el Serums, ¿no? Pues están organizando también, ¿no? Un par de chocolatadas para los próximos días, para gente de 2 pueblos, para tal, o sea, eso lo han aprendido en su casa, ¿no? O lo han aprendido en su colegio, lo han aprendido en la parroquia, lo han aprendido, y eso, pues, ya sale de ellos el hacerlo, ¿no? Ellos seguramente, pues, más adelante le enseñarán también a sus hijos, ¿no? Hablo de jóvenes, ¿no? Del ámbito universitario, ¿no? Mañana más tarde, pues, eso seguro lo conservarán y eso será lo que transmitirán a sus hijos, ¿no? Y así. Muy bien. Última pregunta para el padre Franz. Padre, una señora, bueno, nos felicita por esta iniciativa y pregunta, ¿cómo podríamos los padres de familia acrecentar el amor a Dios con nuestros hijos? Me refiero a estrategias. Entonces, aquí me suena un poco raro el término estrategia. ¿Se trata de alguna estrategia acaso? ¿Hay una estrategia? Medios de repente, ¿no? Mira, Ajá. yo creo que justamente cuando daba la definición del objetivo de la pastoral familiar, decía que la familia es formadora de personas, ¿no? Educadora en la fe. Entonces, creo que desde muy pequeños hay que sembrar esto en los hijos. ¿Y cómo hay que sembrarlo? Que vean a sus padres rezar, que vean a sus padres con piedad ante la Eucaristía. Es decir, el mejor testimonio es el de los padres. No solamente que los padres le digan qué tienen que hacer los hijos, porque a veces pasa eso, sino que los padres den testimonio de una vida cristiana intensa, coherente, ¿no? De un amor grande a Dios. Los niños son como esponjas, es decir, todo lo que ven y escuchan, ¿no? Y cuando van comprendiendo que es algo bueno, lo hacen suyo. Querer de repente que eso sea posible, ya cuando están grandes es más complicado, porque ya, digamos, tienen una determinada formación o deformación también a veces, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el testimonio de los padres, es lo principal. El testimonio de fe de los padres es lo que acercará a los hijos a Dios, ¿no? No esperemos que lo haga la escuela, que lo haga la parroquia, ese es el apoyo de los padres. Pero los primeros educadores en la fe son los padres. Y la misión que ellos tienen, nadie la puede reemplazar. Entonces, esa, digamos, misión, ¿no? Empieza desde muy pequeñitos, desde que le enseñaste a rezar, rezas con ellos, o te ven rezando, ¿no? Con tu esposo, con tu esposa. Todo eso es lo que va edificando la fe de la persona desde muy niña, ¿no? Pues yo creo que hay que empezar ahí, ¿sí? Les agradezco muchísimo a todos el tiempo que nos han dedicado, especialmente a ustedes, a los panelistas, porque nos han ayudado de alguna manera a prepararnos para la Navidad y a reafirmar la misión que tenemos, ¿no? En las familias como transmisoras de la fe, no solamente a nuestros hijos, que eso ya es bastante porque es desafiante, sino también como evangelizadoras de otras familias, ¿no? Como la misión apostólica que tenemos por ser miembros de la Iglesia de Cristo.
Si alguno quiere despedirse, puede hacerlo, abrir su micrófono y nos vamos despidiendo. Gracias a las más de 60 personas también que nos han acompañado el día de hoy. Bueno, Muchas gracias a todos. Sí. Gracias, Padre Franz. Gracias, Gracias a Marina. todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Padre Carlos, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.